Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos al podcast de la Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15q. Mi nombre es Jorge Molina y hoy estrenamos este proyecto hablando de este síndrome, de su definición, sus síntomas, los posibles tratamientos y muchos otros temas. Y para profundizar en este tema nos acompaña José Carlos Sicilia García, que es vicepresidente de la Fundación, cuyo hijo Dani es además afectado por el síndrome y cuyo caso conoceremos en los próximos episodios. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos, y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues iniciamos este proyecto con mucha ilusión y responsabilidad, porque aspiramos a convertir este espacio en una fuente de información contrastada, cercana y de calidad para todas las familias afectadas por este síndrome, tanto en la actualidad como en el futuro. Queremos convertir este podcast en un punto de encuentro en el que las familias se puedan ayudar las unas a las otras y se impulse la investigación y la integración de los pacientes en la sociedad. Escucharemos testimonios, conoceremos el trabajo que realizan los investigadores, hablaremos de los tratamientos psicológicos y farmacológicos existentes y abordaremos muchos otros asuntos partiendo de la base de que cada caso es único, pero que todos los afectados merecen respeto, atención y dignidad. Y hoy, como decíamos en este primer episodio, vamos a hablar concretamente pues, de este síndrome que se llama síndrome de inversión duplicación del cromosoma 15q. Y empezando por la definición de esta enfermedad rara, podemos decir que este síndrome, también conocido como tetrasomía parcial del cromosoma 15 o IDIC15, es una alteración cromosómica de origen numérico y estructural que afecta por igual a ambos sexos. Desde un punto de vista citogenético, se define como una duplicación invertida de la zona comprendida entre la región terminal del brazo corto hasta la región 12 y 13 del brazo largo del cromosoma, incluyendo la región Q11, Q13, donde se encuentran las regiones críticas de los síndromes Prader-Willi y Angelman. Y una vez definido qué es este síndrome, si te parece, podemos ir respondiendo algunas dudas, algunas preguntas que le puedan surgir a la gente. Por ejemplo, empecemos hablando de la prevalencia. ¿Qué prevalencia tiene este síndrome? Bueno, pues a ver, la prevalencia, en principio, cuando nosotros empezamos, era de 1 de cada 30.000 individuos. Pero ahora hemos visto que como han salido muchísimos más casos, pues la prevalencia ha bajado a 1 entre 18.000 aproximadamente. 1 de 18.000, esta es la prevalencia. Y si hablamos de cómo se forma, pues hablemos de este tema diciendo, para empezar, que la mayoría de los cromosomas IMDUP son dicéntricos y pueden incluir o no a la región comprendida 15q, 11q, 13. En esta región se han constatado 3 puntos de ruptura, BP1, BP2 y BP3, y en una región más distal, BP4 y BP5, este último más próximo a 15q14. Se considera que estos puntos de ruptura formados por duplicones, están implicados en la mayoría de las reorganizaciones cromosómicas que se producen en el cromosoma 15. Estos segmentos presentan un número de copias variables en la población normal y se considera que algunas variantes polimórficas podían estar relacionadas con una predisposición a la génesis de los reordenamientos. La presencia de segmentos duplicados en 15q proximal proporciona un mecanismo para la recombinación homóloga, cuyo resultado dependerá del tamaño, la homología, la orientación y la disposición relativa de estos puntos de ruptura, junto con el tipo de intercambios que pueden ocurrir entre ellos. La formación de las duplicaciones pueden ser por recombinación entre repeticiones invertidas a través de un intercambio intracromosómico, por un intercambio intercromosómico y por un intercambio tipo U entre homólogos, aplicando los puntos de ruptura BP3 y BP4, ¿verdad? Cada caso es único, eso es algo muy importante de saber. Cada caso es diferente, tiene sus particularidades y durante este podcast conoceremos testimonios de familias diferentes. También, José Carlos, ni tú ni yo somos médicos, tú estás hablando por tu experiencia a lo largo de estos 10 años, ¿verdad?, en la fundación, lo que has visto, lo que es más común, y hablamos desde ese conocimiento, aportando esta información que, aunque pueda ser pesada, ¿no?, en este momento, pueda ser como un ladrillo, es importante también para que la gente que llegue a este podcast por primera vez o que tenga
un familiar cercano o no tan cercano afectado y que quiera conocer información sobre esta enfermedad rara, sobre este síndrome, pues pueda recabar aquí toda esta información, ¿verdad? Es efectivamente. Por eso las explicaciones quizás tampoco son tan lúcidas como a lo mejor podría Bueno, ser por pero parte de un... El que entienda un poquito de biología, que yo he estudiado, Claro. yo he estudiado en la carrera, yo soy psicólogo, he estudiado algo de biología, sí lo puedo entender. Lo que pasa es que cuesta explicarlo a las personas que no... Eso es, o sea, estamos hablando de temas que son complejos y sí. que son profundos. Pero vamos, ¿verdad? que se queden con la idea de que se puede producir en la gametogénesis, ¿vale? O una vez fecunda el óvulo, cuando se da la mitosis, en una de las fases de la mitosis, que en el uso miótico va una producción del cromosoma extra 15 y se produce esa duplicación. Pues yo creo que con eso, mensaje clave, esa frase final, yo creo que lo dejamos resumido, ¿no? Porque toda esta información, de todas maneras, la tienen de forma más detallada en la página web, ¿verdad? Donde pueden consultar todas las dudas que tengan, conocer testimonios y todo lo que hace esta fundación. Y hablábamos de la prevalencia, que es 1 de cada 18.000, nos decías, en ese sentido aumentado, por supuesto. Y hablamos también de la definición del síndrome y de cómo se forma. Y ahora, si te parece, hablemos un poco del diagnóstico, porque ¿a qué edad se diagnostica generalmente este síndrome? ¿Suele ser en la etapa neonatal? ¿Suele ser más adelante? Cuéntanos. Pues nada más nacer se suele diagnosticar, porque estos niños presentan una hipotonía bastante grande. Entonces, lo más normal es que sea a la hora en el nacimiento. Pero hay casos como el de mi hijo, que ya lo contaré cuando dé mi testimonio, que no apareció hasta los 3 años y medio. ¿Vale? Pero lo más normal es que sea en el nacimiento. Claro, o sea, hablamos siempre desde un punto de vista general. Aquí lo que queremos dar es una iniciación a este síndrome para que la gente le suene, lo conozca, y hablamos siempre general. Y si nos referimos a los criterios de sospecha, pues un poco lo mismo, ¿no? Habrá cientos, pero ¿cuáles son los más frecuentes, ¿no? Yo tengo aquí apuntados, por ejemplo, retraso del desarrollo, discapacidad intelectual de grado leve a grave, ausencia o retraso del habla, hipotonía, ¿no? Por ejemplo, me decías antes que es uno de los más comunes, sí, ¿verdad? es el que se... O sea, al nacimiento es por la hipotonía, por lo que se diagnostica. Porque, claro, el trastorno del espectro autista, de la discapacidad intelectual en esta primera etapa de la vida, pues no se ve. O sea, a los padres lo que les hace sospechar es la hipotonía, por lo que van al pediatra. Y hablando de pediatras, hablemos también sobre las pruebas, ¿no?, que se deben realizar para determinar si una persona está afectada por este síndrome. ¿A qué especialista se debe acudir? ¿Se debe acudir al pediatra? ¿Se debe acudir al genetista? En primer lugar al pediatra, y ellos ya viendo, según vean la sintomatología, pues te van a desviar a varios profesionales. Uno sería genética y otro también te podrían enviar a los neuropediatras, ¿vale? En genética, las pruebas que suelen hacer pues son, serían el cariotipo, es lo primero que le hacen a los niños, ¿vale? Por lo menos hace 20 años, que es cuando se le diagnosticó a mi hijo, era el cariotipo. Pero ahora también se hacen técnicas FISH, que son hibridación fluorescente in situ, y el GH-array, de hibridación genómica comparada, ¿vale? Se hacen esas 3 pruebas, porque ha ido evolucionando un poquito, vamos, desde hace 20 años hasta ahora, pues... Por tu hijo tiene 23, ¿verdad? Tiene 23, sí. Y tú, de todas maneras, esta es otra de las preguntas que a veces yo creo que se puede plantear la gente respecto a la esperanza de vida. La gente sí, es normal. Puede vivir, ¿verdad?, una vida normal y corriente. De hecho, me contabas que tú has conocido gente mayor, ¿no?, con este síndrome. Sí. O sea, que en ese sentido, a diferencia de otras enfermedades raras que sí que limita la esperanza de vida, en este caso no estamos hablando de una limitación como tal, ¿no? Propiamente dicha. Muy bien. Y vosotros desde la Fundación, ¿verdad?, ofrecéis una prueba genética gratuita, sí, exceptuando los costes de envíos de las muestras, pero que es gratuita para los pacientes con sospecha de síndrome de inversión, duplicación del cromosoma 15q y entidades asociadas, ¿no? Que además, pues todo se ha dicho, este análisis es efectuado por el Instituto de Genética Médica y Molecular
del Hospital Universitario de la Paz de Madrid, el INGEM, con 2 M's. Háblanos de ello, háblanos de esta prueba genética. Bueno, pues esta prueba genética, como tú has dicho, es gratuita, vamos, lo financiamos la fundación y consiste pues básicamente en 3 pruebas, que es las que he comentado yo anteriormente, en el cariotipo, en el FISH y en el CGH-Array, con la diferencia que el CGH-Array que se hace en La Paz no es el convencional, el convencional son de 60.000 sondas SNP, pero el que se hace en La Paz es de 850.000 a 1 millón de sondas SNP. Es decir, que es más, se pueden ver más cosas que en el array convencional. Y quería preguntarle también por los síntomas. Los síntomas, hablamos de los criterios de sospecha. ¿Los síntomas coinciden con los criterios de sospecha? ¿Se manifiestan siempre desde el nacimiento o conforme va avanzando en edad el afectado van cambiando los síntomas, ¿no? Hablábamos de hipotonía, que recordemos que es debilidad del tono muscular, hablábamos de epilepsia, ¿verdad? Hay ataques de epilepsia, por ejemplo, los ataques de epilepsia se suelen producir desde el nacimiento o más centrado en edad. Claro. Es que eso ya te digo, depende. Lo más normal es que sea la hipotonía, es lo que dé la voz de alarma a los padres. Pero bueno, también hay otros síntomas que a medida que se va desarrollando el niño, pues van apareciendo, como tú has dicho, el retraso psicomotor, bueno, la discapacidad intelectual hasta que no es muy mayor, es lo que llaman retraso madurativo, ¿vale? Sí. En estas edades es retraso madurativo el diagnóstico, no discapacidad intelectual, porque la discapacidad intelectual es hasta a partir de los 18 años cuando se pueden hacer los test de... Los test. Y está el trastorno generalizado del desarrollo, que es una perturbación grave y generalizada en varias áreas del desarrollo. Las alteraciones cualitativas que definen este trastorno son claramente inapropiadas del nivel de desarrollo o de edad mental, ¿vale? Las personas con síndrome de inversión-duplicación del cromosoma 15 están dentro del llamado trastorno del espectro autista. O sea, no son autistas, sino están dentro del trastorno del espectro autista. Es decir, que tienen características de autismo, pero no son autistas puros, ¿vale? Y esto es muy importante porque esto también se puede, lo que te voy a comentar ahora, a edades, hombre, no recién nacido, pero según van desarrollándose y van avanzando en edad, se pueden notar cosas, ¿vale? Por ejemplo, a nivel cognitivo se puede notar una ausencia de contacto ocular, ¿vale? Que no te miran a los ojos, o sea, si tú estás hablando y tal, no te miran a los ojos. Indiferencia o aversión hacia las manifestaciones de afecto o contacto físico. Uso no funcional de los objetos, es decir, que se pueden poner a jugar y en vez de pintar, pues hacer esto. Estamos lanzando un boli contra una mesa para describirlo. Esto lo hacía mi hijo desde pequeño y lo sigue haciendo. Ausencia o notable alteración del juego imaginativo. Retraso en el desarrollo del lenguaje e incluso ausencia total, no acompañada ni de intentos para compensarlo con mímica, señalar con el dedo, etcétera. O sea que hay niños, y bueno, mi hijo está dentro de ellos, que no es tiene ausencia total del lenguaje, pero tampoco... Pero por lo que vemos, o sea, al final los síntomas afectan tanto en el plano cognitivo como en el plano conductual. O sea que es importante remarcar esto. Si quieres te digo a nivel conductual cómo acepta. Cuéntanos. Pero antes, repito, no se dan en todos igual. Claro, cada caso es muy único. Es algo que hemos remarcado desde el comienzo del episodio. Y en este podcast pues también conoceremos muchos casos y veréis que cada caso es único en cuanto al grado de dependencia, en cuanto a la afectación, en cuanto a los síntomas, pero si algo tienen todos esos en común, todas las personas, todas las familias que forman parte de esta fundación, es su deseo de luchar por sus hijos, por sus familiares, de garantizar su total atención, el respeto y la dignidad de los afectados. Y esto es lo que les une y la promoción de la investigación, y para eso estamos nosotros aquí desde Lowpod, para visibilizar esto. Y cuéntanos también, nos contabas, ¿verdad? En el apartado conductual nos ibas a contar, ¿verdad? Sí, bueno, pues en el apartado conductual hay un notable interés por rituales no funcionales o una insistencia racional por seguir determinadas rutinas. Por ejemplo, seguir la misma ruta para ir a la escuela.
Eso sería un ejemplo. Movimientos corporales estereotipados. Por ejemplo, aleteo de las manos, dar golpes con las manos o dedos, balancearse en deambulación errática. Anomalías posturales, por ejemplo, caminar de puntillas, movimientos manuales o posturas corporales extravagantes. Fascinación por un movimiento, por ejemplo, girar la rueda de un coche, abrir y cerrar, de un coche de juguete, me refiero, abrir y cerrar puertas. También tienen fascinación por el agua, la música, las luces o el cabello. También presentan hiperactividad, impulsividad y campo de atención reducido, o sea, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, para que lo entendáis. En algunos también se da agresividad y comportamientos autolesivos, por ejemplo, cabezazos, mordiscos en los dedos, manos, muñecas y brazos. Y luego también ansiedad generalizada. Yo es que me estoy identificando mucho porque muchos de estos síntomas los ha tenido. Algunos ya han desaparecido, pero sigue teniendo algunos. Y los padres, bueno, a medida que vayan ellos contando su testimonio, van a sentirse muy identificados con lo que yo estoy diciendo aquí. Uh-huh. Y luego también voy a hablar de la epilepsia, porque esto es muy importante. Háblanos de la epilepsia, sí. La epilepsia seguramente sea lo que más incapacita a los afectados, ¿vale? Las crisis epilépticas son episodios autolimitados que alteran la función cerebral y que son causados por una actividad anormal y excesiva de grupos de neuronas corticales que producen descargas eléctricas sincrónicas. Estas crisis se caracterizan porque, importante, pueden debutar en la lactancia o en edades más tardías e incluso no aparecer. Cuanto más tarde aparezcan, mejor. ¿Vale? Mucho mejor porque no interfiere con el desarrollo cognitivo, ¿vale? Es que esto es importante. Luego, pueden darse en forma de encefalopatía epileptógena, como espasmos infantiles que son característicos del síndrome de West o síndrome de Lennox-Gastaut, que suele preceder al anterior y es muy difícil control. Hay muchos niños... el primer diagnóstico que le dan son síndrome de West, es un síndrome epiléptico que se caracteriza por espasmos infantiles. Cuando les empiezan a hacer las pruebas genéticas, pues pues llegan a ver que es el LINDUS 15, el síndrome de inversión duplicación del cromosoma 15. Y pues esta epilepsia, como le ocurre a mi hijo, luego se transforma en síndrome de Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia de muy difícil control. Uh-huh. ¿Vale? Las crisis suelen darse en forma de crisis parciales, complejas, mioclónicas, tónico-clónicas generalizadas y de ausencia. Generalmente suelen ser nocturnas. Y esto es muy importante también lo que voy a decir, porque en los electroencefalogramas, cuando a un niño, a un afectado, le hacen un electroencefalograma, suelen aparecer los electrones en forma de puntas, ondas y polipuntas. Importante. Y todo ello debido a que en la región Q11, 1.3 se encuentran genes de subunidades de receptor GABA, cuya duplicación y expresión excesiva pueden contribuir a su presencia. ¿Vale? Que en esa región hay unos receptores llamados GABRAs, concretamente GABRA 3 y GABRA 5, que se cree que están involucrados en la epilepsia, junto con algún otro gen duplicado. Pues una vez comentado lo de la epilepsia, como bien dice José Carlos, es un tema muy relevante y cuanto más tarde aparezcan los episodios mejor, porque tendrá menor influencia sobre el desarrollo del afectado. Nos vamos acercando al final del episodio y si te parece hablamos también un poco del tema de los tratamientos. Hay que dejar claro que el síndrome de inversión duplicación del cromosoma 15q no tiene cura. No tiene cura, pero sí existen una serie de tratamientos que sirven para reducir la sintomatología. Efectivamente. Que son tanto farmacológicos como psicológicos, ¿verdad? Sí, Cuéntanos. bueno, tratamientos farmacológicos, pues para los que tienen epilepsia, los antiepilépticos, que reducen las crisis epilépticas. También se dan antipsicóticos que reducen la agitación, la hostilidad y la agresividad. Muchos niños, como he comentado anteriormente, tienen mucha agresividad, mucha agitación y le suelen recetar antipsicóticos. Y luego los psicoestimulantes que reducen
el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ujú. ¿Vale? Y luego los tratamientos psicológicos, pues la terapia de integración sensorial. La terapia de integración sensorial es muy amplia, pero yo aquí voy a decir las dos más importantes, Cuéntanos. que sería la hidroterapia, Ujú. que es una óptima herramienta para favorecer la integración sensorial de los estímulos, la cual está alterada en personas con trastorno del neurodesarrollo, como ocurre en el síndrome de inversión-duplicación del cromosoma 15q. Esta terapia proporciona una mayor integración del esquema corporal y una mejora de la propiocepción, que es el sentido que informa al organismo de la posición de las distintas articulaciones y de la regulación del tono muscular. Permite al niño disminuir la ansiedad por separación y establecer vínculos de relación e intercambio sociocomunicativo con sus terapeutas, los padres y sus iguales. A través del agua el niño recibe sensaciones que le permiten disminuir las tensiones, organizar su conducta, conseguir estado de relajación y mejorar su relación con el medio. ¿Vale? Esto, por eso es muy importante la terapia. Vamos, hay más cosas, pero estas son las más relevantes. Sí. Vamos a decir. Y bueno, así, ¿no? la equinoterapia, pues a través del contacto con el caballo y la motivación que éste genera, busca soluciones a los problemas de aprendizaje y adaptación que presentan las personas con discapacidad, aumentando la motivación, estimulando la afectividad, mejorando la atención y la concentración y estimulando la sensibilidad táctil, visual, auditiva y olfativa. También se ha constatado mejoras en el desarrollo de habilidades motoras, en el control del tono muscular, la postura, la conducta en niños con dificultades sensoriales. La equinoterapia es útil también como terapia complementaria a otros tratamientos, pero nunca lo sustituye. No debe considerarse una opción aislada, sino como una parte de un conjunto de acciones terapéuticas dirigidas a neutralizar la discapacidad, aumentando el desarrollo de los potenciales residuales y generando nuevas capacidades. Pues yo creo que ha quedado claro tanto los tratamientos farmacológicos como psicológicos. Insistimos, como lo llevamos haciendo durante todo el episodio, estamos hablando de lo más general, de lo más común, pero cada caso es único. Y si te parece, vamos a cerrar también animando a la gente a formar parte de la fundación, Sí. porque recordamos que, bueno, que tenéis esta fundación, que es la Fundación de Inversión Duplicación del Cromosoma 15q, que financiéis, por ejemplo, el test genético que nos decíais antes. Me comentabas, recuerdo, que hay 2 investigaciones en curso que ya, si no recuerdo mal, es en La Paz y en el Hospital Niño Jesús, que están en marcha y que conoceremos a lo largo también del podcast, para la que habéis aportado, si no recuerdo más de 100.000 euros casi, ¿no? Sí, pues mira, La Paz, los 3 primeros años hemos aportado 38.600, que son unos 114.000 euros. Sí. ¿Vale? Ahora ya no tenemos que aportar nada, pero la investigación, una vez arrancada, pues continúa, no hay que aportar nada. Y luego hemos abierto otra línea de investigación, pero más bien esto es un proyecto diagnóstico más que de investigación clínica, que se trata de hacer un registro a nivel nacional, primero a nivel nacional, luego ya se verá, y también de hacer una guía tanto para padres como para profesionales, o sea, una guía de cuidadores para padres y para profesionales de la salud, ya que hay muchos neurólogos, neuropediatras, que no tienen ni idea del síndrome. Claro. No tienen ni idea. Y bueno, yo creo que tienen que estar un poquito orientados a la hora de dar el diagnóstico a las familias, porque muchos, al estar desinformados totalmente, pues dicen muchas burradas, que lo único que ocasiona es, pues una investigación a la que se puede contribuir con donaciones, con transferencias, que encontráis toda la información en su página web, sí, que es Fundación IN de Inversión y NV DUP de Duplicación 15q.org. Repetimos, www.fundación IN y NV DUP de UP 15q.org. Además, como comentábamos también al principio del episodio, podéis contactar con ellos a través del email info@fundacionindup15q.org y podéis llamar al 685-675-055 o al 606-855-154. Ahí podréis donar, podéis colaborar, podéis consultar cualquier tipo de ayuda si tenéis un familiar o alguien cercano
afectado, o simplemente tenéis dudas de si vuestro hijo puede estar afectado por, hijo familiar, como decimos, por este síndrome, y os responderán con toda la información posible y os ayudarán, sobre todo también en lo que es superar ese shock, ¿no?, que toda familia recibe al principio. Pues José Carlos, recordemos, José Carlos Sicilia García, vicepresidente de la Fundación, con el que volveremos a hablar próximamente del caso de su hijo Dani, 23 años y afectado por el síndrome de inversión duplicación de cromosoma 15q. Te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros este primer episodio, que te hayas atrevido a meterte en esta maraña de términos médicos tan complicados para acercar un poco más lo que es este síndrome a nuestros oyentes. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ti. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.